Otra puesta de sol en otro día muy agradable. Pero como todo el mundo, me pasé el día entero encerrado. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de la gente, salgo por la noche porque me dirijo al trabajo. Me toca hacer varios turnos de noche esta semana. Y pensé que quizás podría resultar útil que los documentara de algún modo. Puede que hayas visto muchos reportajes, filmados en salas de cuidados intensivos, que explican lo que sucede en ellas. Y mi amigo Ed Hope, en su canal de YouTube, ha hecho un trabajo fantástico al relatar en un videoblog sus experiencias como médico de emergencias. Lo que espero hacer con este video es explicar un poco otra lista de un hospital, concretamente el trabajo del personal que atiende a pacientes fuera de la sala de cuidados intensivos del departamento de emergencias. En mi caso, obviamente, me concentraré en cardiología y en cómo nos han afectado estos cambios. Desde ya puedo avanzarte que los departamentos de cardiología han cambiado tanto que resultan irreconocibles, al igual que el resto de las secciones de los hospitales. En las últimas semanas se ha cancelado todo tipo de procedimiento electivo, incluidas las operaciones planificadas, y estos pacientes ahora se encuentran en una especie de limbo. Hablo de ellos en mi último video, que trata sobre las víctimas indirectas del COVID-19, personas cuya salud no se ha visto afectada directamente por una infección viral, sino por el caos que ha causado el virus. Pero el departamento de cardiología también se ocupa de pacientes que llegan de urgencia. Por lo tanto, mi trabajo es atender a pacientes que llegan directamente por la puerta, acompañados por el personal paramédico, con síntomas cardíacos inestables y de alto riesgo, como ataques cardíacos o insuficiencia cardíaca, acompañados con dificultades para respirar y que son emergencias médicas, o con ritmos anormales peligrosos. Y son ingresos que nos llegan directamente de la comunidad. Aprovecho entonces la oportunidad para transmitir un agradecimiento a los paramédicos, o técnicos médicos de emergencias, como se los conoce en América del Norte, quienes vienen a ser verdaderos héroes en toda esta pandemia. Los médicos y las enfermeras tienden a recibir mucha atención, pero los paramédicos van a las casas de las personas, y con ellos se exponen a muchos riesgos. Y cuando hablo con los que traen pacientes aquí, veo que muchos de ellos tampoco están recibiendo equipo de protección personal adecuado. Así que felicitaciones para el personal paramédico. Obviamente seguimos atendiendo al grupo de pacientes que acabo de describir. Y luego durante estos turnos de noche, en los que estaré trabajando, también recibiré a pacientes que nos han sido remitidos desde hospitales de toda la región. Este es el centro cardíaco especializado, y yo soy el médico de guardia de noche. Durante mi turno de trabajo, me llegan consultas de esos otros hospitales, y si los pacientes se encuentran en condiciones inestables, acepto que nos los transfieran. Estos son entonces los tipos de pacientes que atenderé esta semana. Ahora veremos si los números son realmente inferiores. Como ya mencioné en ese video anterior, en todo el mundo se está viendo una disminución de los casos con ataques cardíacos, lo cual no es un reflejo de que dichos ataques en realidad se hayan reducido. Creemos que esta disminución se debe a que los pacientes mueren en casa o a que están reacios a asistir a un hospital y que ignoran o que suprimen los síntomas, que no les prestan atención, porque les preocupa quedar expuestos a contraer el COVID-19 si van a un hospital. Bueno, no es el mejor comienzo de un turno de trabajo. Ahora mismo son poco más de las 2 en punto. Me pedí una pizza después que relevé a mi colega de día. Fue un error bastante tonto, porque exactamente en el momento en que me entregaban la pizza, llegaron 2 pacientes de emergencia. Uno de ellos fue un caso muy largo, con el que vine a terminar no hace mucho. Y en relación con los ingresos de emergencia, ahora las pautas del Reino Unido sobre el equipo de protección personal mínimo establecen que todos estos ingresos deben tratarse como consultas de COVID, por lo que probablemente puedas apreciar las huellas en mi cara, aunque ya hace unos 35 minutos que terminamos. También he estado viendo a otros pacientes en la sala que no se encuentran bien. Mi pizza, junto con sus 2 raciones acompañantes de primera calidad, ya están heladas. Con un poco de suerte, podré comer algo ahora, y tú podrás descansar de mí un rato. Ahora son las 10 de la mañana. Estoy a punto de irme a casa. Me disculpo porque no pude filmar nada en realidad. Tal vez fui un poco optimista al llevar todos los bártulos de filmación al trabajo, lo cual me hace preguntarme cómo se lo montan todos esos otros canales médicos para hacer videoblogs largos durante un turno. Mi única conclusión es que no tienen nada que hacer. Estoy bromeando, por supuesto. Durante la noche tuvimos algunos ingresos de emergencia, pero en realidad, el ajetreo principal estuvo concentrado en la sala, con pacientes que no estaban bien.
Algunos habían contraído el COVID, otros eran de cardiología convencional. Y el paciente con el que pasé la mayor parte del tiempo se sospechaba que tuviera COVID y presentaba principalmente problemas respiratorios. Al menos me alegro de haberme comido unas porciones de pizza. Ese fue mi único descanso. Claro que no pude comérmela entera. Pedí una extra grande porque tiene sentido desde el punto de vista económico. Terminé las alitas de pollo, eso no hay ni que decirlo, pero seguía con aquella caja enorme, con la que tuve que pasearme por el corredor de la vergüenza al salir de la sala esta mañana, por delante de pacientes cardíacos que han visto a su cardiólogo señalarlos con el dedo. Yo no hago eso. Y decirles que coman sano para evitar otro ataque al corazón. Luego me ven y lo único que pueden suponer es que estoy comiendo pizza a modo de desayuno, aunque en realidad era mi cena. Y lo que pensarán será, médico, cúrate a ti mismo. Apuesto a que este tipo tomó el juramento hipócrita. Probablemente tengan mejor sentido del humor, pero en cualquier caso, aquí yo voy a culpar al COVID por mi alimentación de niño. Es difícil. Yo creo sinceramente que todos tenemos que salir de esto sin haber perdido la cordura. Y si lo que comemos es menos saludable de lo normal, particularmente porque no podemos salir y estamos atrapados en casa, yo no me castigaría por ello. Mucho más importante es intentar mantenerse activo, moverse lo más que uno puede. De hecho, he traído del trabajo mi cuerda de saltar. Preferiría que no te castigaras demasiado por comer. Al menos es lo que me digo a mí mismo para justificar esta comida terriblemente dañina para la salud. Pero como he dicho antes en este canal, las calorías en un turno nocturno no cuentan. Día número 2 o noche número 2. Son las 11:30. Me acabo de sentar a comer algo. Ha sido un turno movidito durante las primeras 3 horas y media, pero manejable, quizás un poco más que ayer. Muchas gracias a un restaurante indie local por haberme donado la cena. Muy amable de su parte. También nos han donado unas bebidas energéticas raras, una fabricada por Coca-Cola, de la que nunca había oído hablar y que sabe fatal. Y luego esta cosa llamada Food, que me recuerda a Duff. Y que sabe genial. Un caso que he estado atendiendo esta noche es un paro cardíaco en un paciente joven. No entraré en los detalles específicos de los casos que atiendo. En su lugar me ha parecido más interesante empezar por una descripción general de lo que es un paro cardíaco en la era del COVID-19. El paro cardíaco, como estoy seguro que la mayoría de ustedes saben, es algo a lo que no muchas personas sobreviven, especialmente cuando se produce fuera de un hospital. Aproximadamente un 10% de las personas sobreviven sin secuelas a un paro cardíaco fuera de un hospital. La cifra es del 20% en un hospital. Y no es muy buena. Cuando digo sin secuelas, creo que es un elemento clave que tener en cuenta. Las películas y los programas de televisión nos enseñan no solamente que la gente, por lo general, se recupera con rapidez de un paro cardíaco. Esa no es mi principal objeción, más bien es la naturaleza binaria y los resultados que se presentan en la ficción. Es decir, que un paciente o bien muere o bien se recupera por completo. Pero en la vida real, la línea divisoria es mucho más borrosa. Y esto es algo que puede ser difícil de comunicar a los pacientes y a sus familiares en particular. Los médicos utilizamos el término periodo de inactividad para describir el tiempo que transcurre entre el momento en que los pacientes sufren un paro cardíaco y cuando se recuperan. Y personas diferentes tienen diferentes grados de tolerancia a la duración de este periodo de inactividad. Vaya hombre. ¿Por dónde iba? Paro cardíaco, resultados no binarios. Periodo de inactividad, ya lo tengo. Venía diciendo que cuanto más tiempo pase una persona sin reaccionar, mayor será el riesgo de daño a su cerebro. Y por mucho que me duela decir esto, como cardiólogo, en realidad el órgano que más nos preocupa es el cerebro. En un paro cardíaco, porque para reanimar un corazón se puede probar con muchas cosas diferentes. A veces resulta imposible reanimarlo. A veces sí que se logra. Pero el daño que se ha producido en el cerebro es tal que probablemente los resultados neurológicos que se obtengan sean muy pobres. Y yo creo que mucha gente, cuando llegue a comprender que se trata de una situación mucho más compleja que solo vivir o morir, cambia de parecer en cuanto al proceso de reanimación.
Esto da para un video en sí mismo, o para muchos videos. Lo que quiero decir es que, cuanto más breve sea el periodo de inactividad, mejor. Y este daño al cerebro se puede mitigar, iniciando las compresiones torácicas pronto. Ahora bien, en la era del COVID-19 y de pacientes con COVID o sospechosos de padecerlo, las compresiones torácicas en un paro cardíaco se consideran un procedimiento de alto riesgo que genera aerosol, lo que significa que existe un alto riesgo de infectar a otras personas. Por lo tanto, es imprescindible que, para atender a un paciente con un paro cardíaco de alto riesgo, o con COVID, todos llevemos EPP completa, es decir, EPP de nivel 2, que incluye una máscara con filtro de respiración, FFP3, o N95, una bata completa, cubierta para la cabeza, protección para los ojos, guantes. Esto es solo para paros cardíacos, y no significa que haya que llevarlo durante toda la atención del paciente. Lo que significa es que, por ejemplo, si se atiende un paro cardíaco en la sala, hay que ponerse todo ese equipo antes de entrar, lo cual lleva tiempo. Hace poco apareció un video instructivo para profesionales de la salud en el que varios de mis amigos demostraban cuál debería ser el procedimiento correcto frente a un paro cardíaco. Y resulta muy extraño verlo como médico, porque el primer instinto que uno tiene, ya sea como doctor, como enfermera o como cualquier trabajador de un hospital ante alguien que no se encuentra bien de salud, es tratar de ayudar a esa persona de inmediato. Pero este no es el caso en la era del COVID-19. Ahora existe un proceso muy extraño, que yo ya he experimentado en un par de ocasiones, en el que no haces nada durante los primeros minutos, excepto ponerte todo ese equipo. Y esto significa que el tiempo de inactividad, en el que el paciente no recibe compresiones, se alarga significativamente. Es algo que no se puede evitar. Una alternativa sería tener a todo el mundo en EPP completo todo el tiempo. Pero como muy bien deberás de saber, esto es algo que resulta sencillamente imposible en estos momentos. Ya sé que esto podría asustar a algunos, pero quisiera subrayar que no se trata de todos los pacientes, sino solo de los que tienen COVID-19 o se cree que sean de alto riesgo. Es de esperar que en condiciones ideales, a esos pacientes los atiendan enfermeras con EPP completo, para que puedan comenzar el proceso, incluidas las compresiones torácicas. Y por eso resulta tan importante el EPP. No se trata solo de que los profesionales de la salud estén protegidos. También es una de esas situaciones en que los pacientes se ven afectados por la falta de equipo de protección personal. Y creo haber mencionado ayer que, cuando atendemos casos que llevamos al laboratorio de catéteres cardíacos, como pueden ser los pacientes inestables o con ataques cardíacos, ahora llevamos EPP completo desde el principio, porque esos pacientes tienden a sufrir paros cardíacos con bastante frecuencia. Pero ya hablaré más sobre este tema la próxima vez que me siente. Contigo. Ahora mismo tengo que volver al trabajo. Acabo de transmitir malas noticias por teléfono. Esto es algo que siempre he intentado evitar durante toda mi carrera. Porque si le vas a decir a alguien que su ser querido está muy enfermo o ha muerto, entonces es mejor hacerlo en persona. Es algo que siempre intentamos hacer. Y en relación con lo cual se ha producido otro de los cambios que pienso explicar. Hablo de la falta total de familiares y de visitas en el hospital durante el último mes o así. Esto viene a generar una especie de atmósfera extraña, porque las salas pueden estar extremadamente ocupadas y las camas llenas con pacientes muy enfermos. Pero cuando uno cierra las puertas de los cubículos para pacientes, la sala casi que está en silencio, porque no tienes el bullicio de las visitas, ni de los familiares, y en el caso particular de los pacientes que han estado ingresados por un tiempo, ya conoces a la familia. Y esto es algo muy inusual, algo provocado por el COVID-19. Hablar con las familias es parte integral de ser un profesional de la medicina, particularmente en áreas donde la muerte es algo frecuente, como es el caso de los cuidados intensivos, la cardiología, los cuidados paliativos, la geriatría. Y tener esa interacción con las familias es una parte del trabajo que la mayoría de los médicos realmente disfrutan. Es lo que diferencia la medicina
de una ciencia fría. Por lo que hacer estas cosas por teléfono es una experiencia nueva. Y me hizo pensar en un intercambio que tuve hace unas semanas, antes del encierro, durante los primeros días del coronavirus. Cuando tuve que notificar a una mujer que su esposo había fallecido. Había muerto en la mesa, la señora se puso de pie y fue a darme un abrazo. De pronto se echó hacia atrás y dijo, «Usted no quiere abrazarme, ¿verdad?». Al principio no entendí lo que quería decir, y luego tardé unos segundos en darme cuenta de que se refería al distanciamiento social y al tipo de consejos que la gente está recibiendo para evitar el contacto físico. Aquello fue algo muy extraño de escuchar. Y obviamente la enfermera a cargo de la sala, que estaba a mi lado en ese momento, y yo mismo le dimos un fuerte abrazo. Tuvimos una interacción humana normal, y luego yo me quedé pensando, nunca se me habría ocurrido que pudiera oír un comentario así. Yo espero que las interacciones humanas no se pierdan en la medicina. El contacto físico para un médico. Y nótese que en inglés, las palabras físico y médico comparten el mismo origen etimológico. Es parte de nuestra carrera, no solo sostener la mano de un paciente para consolarlo, sino imponer las manos para examinarlo. Todo esto forma parte del ritual de la consulta con un médico. Y no solicitar al pie de la cama una tomografía computarizada. Esa parte de humanidad, supongo que podría decirse, ya se ha perdido. Pero cuando yo enseño habilidades de examen clínico a los médicos para el reconocimiento de diferentes síntomas físicos, pienso en todas esas luminarias que nos han precedido en la medicina, en todos esos epónimos en la literatura médica. Esa es nuestra tradición, es nuestra historia, nuestro patrimonio. Yo espero sinceramente que nada de esto se pierda. Ese tipo de interacción con los pacientes y con sus familiares. Pero no lo sé, esto quizás podría ser un legado permanente del COVID-19. Ha habido ciertos cambios en la medicina que podrían considerarse positivos. Decididamente estamos reduciendo pruebas innecesarias. En cardiología existe una prueba llamada ecocardiograma, que es una ecografía del corazón. Todos lo solicitan sin pensar, y es que se ha convertido en un proceso del subconsciente. Este paciente tiene corazón, necesita un ecocardiograma. Digamos que decapitas a algunos de estos médicos a nivel del tronco encefálico. Aún así podrán solicitar un ecocardiograma. Muchas veces es completamente innecesario. En una tomografía computarizada, existe un riesgo para el paciente, la radiación. En una ecografía, el riesgo era mínimo, pero ahora el riesgo es mayor. Tal vez no para el paciente, pero sí para el técnico. Perdón, un segundo. Hola, soy Rohin en cardiología. Sí, está bien. Ahora hay que pensar en el riesgo para quienes hacen las exploraciones, sea cual sea la prueba, pero sobre todo en la ecocardiografía. Uno casi abraza al paciente media hora, mientras lo escanea. Por eso estamos limitando los escaneos a los que realmente marcarán una diferencia en el tratamiento del paciente. Y hemos reducido enormemente su número. Y sabes que no se ha notado gran diferencia en el tratamiento. Todavía seguimos realizando los importantes, por supuesto. Tal vez eso sea algo positivo. Una nota algo edificante con la que poner fin a este segmento. Pensé en aprovechar esta oportunidad para hablar de cómo el COVID-19 ha alterado el proceso de nuestro regreso a casa, así como algunas consideraciones que nosotros tenemos en cuenta para impedir que llevemos esta infección a nuestros hogares. Ahora, cuando termine mi turno, me ducharé en el trabajo antes de irme a casa, algo que antes no solía hacer. Me estoy dando como promedio entre 3 y 5 o 6 duchas al día, porque cuando salimos de un caso que está potencialmente contaminado, nos duchamos de inmediato y nos ponemos otra muda de ropa quirúrgica. Esto también significa que hemos tenido que comprar nueva ropa quirúrgica, de la que ahora tenemos bastante por aquí. Había escasez en todo el país. He visto que un sitio web de fetiche médico donó algunos suministros, incluida ropa quirúrgica. Es un sitio web para, bueno, resulta bastante obvio. Afortunadamente, los niños parece que han estado bien. Mencioné que mi bebé había tenido fiebre más o menos cuando yo la tuve. Parece que está bien, produce cantidades industriales de moco. Pero yo creo que esa es su configuración predeterminada. Así que no ha habido cambios en él. Desafortunadamente, mi esposa parece haberlo pillado peor que yo. Él lleva por lo menos 2 semanas con tos. Ayer le volvió a subir la temperatura. Se siente muy mal, con dolores en el cuerpo. Síntomas mucho más típicos de los que yo llegué a tener. Y para empeorar las cosas, tiene un marido que en estos momentos no ayuda con los niños, porque duermo todo el día y salgo de noche. Lo cual suena peor de lo que es.
Tiene un síntoma sobre el que mucha gente me pregunta: la pérdida del olfato. Yo no pasé por esta experiencia, pero ella tiene anosmia. Ayer no podía oler los pañales del bebé, que estaban sucios. Pañales sucios, ahora que lo digo, en alta voz, me pregunto si no se trataba de un sucio truco. Pero no la culpo porque es ella, la que se ha estado encargando de los niños todo este tiempo. Así que me quito el sombrero, quiero decir, el gorro quirúrgico, ante mi maravillosa esposa. Como puedes ver, en realidad soy bastante tímido y retraído. Me delata mi elección de delantales de plomo. Se supone que protejan las joyas de mi corona frente a la radiación de rayos X. Yo creo que más bien se trata de un gran engaño, diseñado por gente muy lista para vender todo este tipo de parafernalia. La verdad es que yo nunca he visto ninguna radiación. ¿Y tú? Creo que es un invento. Espera un segundo, estoy pensando en un virus. Mis turnos de noche casi están llegando a su fin. En las últimas 24 horas de trabajo, lo que ha predominado ha sido la cardiología de COVID. No necesariamente por los pacientes que cuido aquí, sino por las llamadas de otras UCIs. Nos preguntan sobre pacientes que ellos han intubado y que llevan días atendiendo, pero que ahora han desarrollado extrañas manifestaciones cardíacas de la enfermedad. Por desgracia, ahora mismo, es muy poco lo que podemos ofrecerles. Como mencioné en mi video anterior, a los hospitales de todo el país están llegando menos casos de ataques cardíacos. Y esta es sin duda la sensación aquí, donde estamos viendo menos ingresos de emergencia. Sin embargo, yo mismo he estado muy ocupado con pacientes dentro del hospital que creo que están más enfermos de lo normal. Y se trata de una combinación de pacientes que padecen el COVID y sus complicaciones, y de otros pacientes con problemas médicos diversos que han llegado al hospital más tarde de lo que lo habrían hecho como norma. Estoy seguro de que este video va a resultar bastante largo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por aguantar, como nunca había hecho uno así. Dime qué te parece. Tengo muchas ganas de volver a casa, porque parece que mi esposa no está muy bien, que digamos. Todo parece indicar que ha sufrido esa clásica recaída. Mejoró un poco, pero luego se deterioró significativamente. Estoy algo preocupado por ella. Cuando llegué a casa ayer, me la encontré profundamente dormida, respirando muy rápido como Sigourney Weaver de los cazafantasmas, pero espero que ya haya rebasado lo peor. No resulta nada agradable saber que soy el responsable de que ella esté enferma, lo cual ahora viene a recordarme a una enfermera maravillosa con la que yo solía trabajar en otro hospital. Me enteré de que hace poco se puso muy enferma con el COVID-19 y que luego su esposo, que no trabaja en el sector médico, también se enfermó y murió. Por eso digo que los trabajadores de primera línea, tanto en la atención médica como en los demás sectores esenciales, han estado recibiendo una atención muy bien merecida. Pero que detrás de ellos existe todo un ejército de esposas, parejas, familiares, quienes no solo los apoyan, sino que también quedan expuestos a algunos de los mismos riesgos, simplemente por convivir en el mismo hogar. Entonces, por favor, mantente fuerte. Ya se está viendo progreso. En el Reino Unido, la cantidad de casos nuevos se ha estabilizado en los últimos días. Esas son buenas noticias, gracias a la labor de todos ustedes. Podría parecer que no estás haciendo mucho, pero el esfuerzo conjunto ya está surtiendo su efecto. Y créeme que nosotros aquí, en los hospitales, ya podemos notar ese cambio. Así que por favor, aguanta un poco más, y ya verás que lo superaremos. En realidad no tengo planificado cómo terminar este video.